Shalom, shalom, querida familia, querida Mispajá, queridos Ajim, Ajayot, hermanitos y hermanitas en Yahshua, del pueblo escogido de nuestro Padre Yahweh. Me da mucha alegría saludarles como siempre a todos mis Ajim, Ajayot, esperando que se encuentren bien, ¿verdad? En el lugar en donde se encuentren cada uno de ustedes, ¿verdad? En el país donde habiten. Nuestro Padre Yahweh, en el nombre de Yahshua, nuestro Mashiach, me lo llene de muchas bendiciones y de mucha shalom, ¿verdad? Hasta allá, hasta en el lugarcito aquel donde habite cada uno de ustedes, ¿verdad? En el nombre siempre, por supuesto que, de Yahshua nuestro Mashiach. Aleluya. Ok, eh, hermanitos y hermanitas, mire, les voy a compartir un tema, vamos a hablar de este tema, ¿verdad? Porque es muy importante por por todo lo que está sucediendo en el mundo, ¿verdad? Por todo lo que se está hablando también, de mucha información que está saliendo en redes sociales, sobre todo lo que está sucediendo, ¿verdad? Con Israel. Todo tiene que ver con Israel, hermanitos, hermanitas. Acuérdense, el reloj profético es Israel. Nuestras señales son Israel, ¿vale? Allá están nuestras señales. Nuestro Padre Yahweh, a través de su Hijo amado, Yahshua, nuestro Mashiach, ¿verdad? Todas las señales nos las dejó allá en Israel. Todo tiene que ver con su pueblo escogido. El pueblo escogido, por supuesto, de las 12 tribus, llamado Israel. ¿Por qué llamado Israel? Porque así, ¿verdad? Y se le puso el nombre a Jacob, ¿sale? El hijo mellizo de Isaac, Jacob, el que tiene la promesa, ¿sale? No Esaú, Jacob es el que tiene la promesa. Y se le llamó a Jacob, se le puso el nombre de, mal llamado Israel, ¿no? Lo correcto es Yazar Yak, que significa el justo de Yahweh, el que camina justo, ¿sale? Eso significa. Entonces, todas las señales siempre van a ser allá, ¿verdad? En Israel. ¿Sale? Porque allá es la tierra prometida. Allá es la tierra en donde deben de estar, donde vamos a volver, más bien dicho, porque no estamos todos. Hay un remanente ciertamente allá en Israel, ¿verdad? Pero muy mínimo, quizás hablando de un 10%, quizás del total del pueblo escogido de nuestro Padre Yahweh, o del total de las 12 tribus, ¿verdad? Hay un remanente nada más. Eh, Hay muchos falsos Yaudín, hay muchos que se hacen pasar Yaudín y no lo son, hermanitos, hermanitas. Por eso, ¿verdad? Que muchos creen que ya están allá todos, pero no, hay mucho falso, ¿sale? Entonces, por eso es que vamos a hablar de este tema, porque ya estamos viviendo, hermanitos, hermanitos, créanme, los finales tiempos. Todo lo que está sucediendo, ¿verdad? De las naciones en contra de Israel, ya se está acomodando todo. Ahorita estamos hablando de que firmaron la paz jamás con Israel, pero es una falsa paz, hermanitos, hermanitas. Eh, Fíjense, ¿quién es el personaje que está actuando en la oscuridad, ¿verdad? Para supuestamente lograr esta paz entre Hamas e Israel. Es un personaje que es yerno de Donald Trump. Su nombre es Jared Kushner. Es el que está detrás, ¿eh? Porque Donald Trump designó a él para que eh, supuestamente gestionara la paz en el Medio Oriente. Y también lo pidieron los árabes. O sea, este personaje es muy querido allá en el Medio Oriente. Es muy querido por los árabes. Es muy querido inclusive, ¿verdad? Por el pueblo de Israel, por el rabinato, por el judaísmo. Aunque hay muchos falsos, pero pero lo quieren mucho, lo aceptan mucho. De hecho, para ellos, hermanitos, hermanitas, Jared Kushner cumple perfectamente, ¿verdad? Con los requisitos para ser su Mashiach.
cumple perfectamente, lo quieren mucho, para ellos serían felices que, que Jarez Kurner fuera el Machía, que tomara posesión allá en Israel como Machía. Ellos fueran felices, porque lo quieren mucho. Como les vuelvo a repetir, ahí hay mucho engaño, eh, porque lógicamente que en Israel ese remanente que les comento que hay del verdadero pueblo, de nuestro Padre Yahweh, también parte de ese remanente está siendo engañado. Hay mucho Yaudín que sí es del pueblo de nuestro Padre Yahweh que está siendo engañado también. Pero hay un remanente fiel. A pesar de todo, hay un remanente fiel, que a ese remanente no lo van a engañar. Ese remanente perfectamente sabe, porque está enterado, porque conoce de Torá, porque conoce lo que ya nos anunciaron los profetas. Ese no lo van a dejar engañar. ¿Y qué pasa con ese remanente? Pues allá en Israel, allá lo tienen restringido, ¿verdad? Lo tienen, ahora sí que sometido, lo tienen, lo tienen bien, bien identificado, allá en Israel ese remanente. Y por supuesto que reciben, ¿verdad? No un buen trato por parte del gobierno sionista de Israel, ¿sale? Ellos son de alguna manera, eh, hay persecución contra ellos allá en Israel, ¿sale? O sea, los ven como los malos allá en las películas. ¿Por qué? Porque están en contra del gobierno sionista de Israel. Por eso los ven mal, los reprimen cuando pueden, ¿verdad? Los obligan, muchas veces los obligan a ciertas cosas que ellos no quieren allá en el gobierno de Israel. Por ejemplo, a muchos jóvenes los Netanyahu, ¿verdad? Los reclutó para la guerra contra Hamas, en contra de la voluntad de ellos, ¿verdad? Eso fue por obligación, fue por Netanyahu. Obligó a que esos jóvenes pertenecieran al ejército cuando lógicamente que siendo parte del pueblo escogido de nuestro Padre Yahweh, estamos en contra de la guerra. Todos los que estamos en este camino, estamos en contra de la guerra. ¿Sale por qué? Porque nosotros sabemos perfectamente que quien viene, ¿verdad?, a pelear por nosotros es Yahshua, nuestro Mashiach. Él va a pelear por nosotros. ¿Sale? Entonces, hay un remanente allá en Israel. ¿Sale? Pero también hay mucho Yaudín que están siendo engañados por el rabinato, por el judaísmo. ¿Sale? Entonces, todos estos acuerdos de paz, ¿verdad? ¿Qué creen? Como está Jarez Kurnes, que hay muchas probabilidades, no estoy asegurando nada porque nadie lo puede hacer, hermanita, hermanita. El decir que Jarez Kurnes va a ser el antimachía o el anticristo, pues como les conocen nuestros hermanos cristianos. Nadie lo podemos asegurar, pero hay muchas información, ¿verdad? Muchos indicadores, ¿verdad? Muchos datos, pues, que nos indican que hay posibilidades de que Jarez Kurne pueda ser el falso, el anticristo, pues, el falso Mashiach, que en hebreo es el checker. Checker significa falso, ¿sale? ¿Por qué? Porque miren, él estuvo, él gestionó también cuando firmaron los acuerdos de Abraham, que se les llama. Así le pusieron los acuerdos de Abraham, que fue unos acuerdos que firmó Israel con los Emiratos Árabes Unidos y algunos países árabes. De hecho, la mayoría de los países árabes, ¿no? Firmaron acuerdo con Israel. Y a ese acuerdo, lógicamente, también estuvo involucrado Estados Unidos. Siempre Estados Unidos está involucrado, ¿no? Con Israel. Porque el gobierno sionista de Israel, pues es el mismo gobierno sionista de Estados Unidos. El sionismo está en Estados Unidos, pues para que me entiendan. Ahí está la mata, ¿vale? Bueno, para continuar comentándoles, ¿verdad? Eh,
sobre estos acuerdos de paz, primeramente vamos a pedirle permiso a nuestro Padre, ya para iniciar así de lleno con el tema lo vamos a denominar, lo vamos a conocer la identidad del antimachía, así lo vamos a llamar, la identidad, ¿verdad? Con base en las escrituras, vamos a conocer el origen, ¿verdad? La identidad del falso Mashiach o del anticristo, que le conocen nuestros hermanos cristianos, ¿sale? Con base en las escrituras. Ahorita vamos a iniciar con este tema, ¿sale? Pedimos permiso e iniciamos. Baruch atah Yahweh Eloheinu melech haolam, asher ba'armanu mikol, hamim benatán lanu el Torato. Baruch atah Yahweh noten haTorah. Bendito eres Yahweh nuestro Elohim Yah, Padre y Rey del universo, supremo y todopoderoso, que nos escogiste entre todos los pueblos de la tierra para darnos tu Torah. Bendito eres, Rey de reyes, supremo y todopoderoso, Yahweh Sebaot, dador del Torah. Amén de amén. Ok. Miren, todas las oraciones que hagamos siempre hay que hacerlas dirigidas hacia el oriente, es decir, donde sale el sol, hacia allá es el oriente, hacia allá está la ciudad de Jerusalén, hacia allá está el templo. Bueno, que ahorita no hay templo, por supuesto, pero acuérdense que el lugar Kadoshim, el lugar que nuestro Padre escogió para los estrados de sus pies, para que Él habitase ahí, ¿verdad? Pues está en Jerusalén, está eh, en el monte Moreyac, mal llamado Moria. Al, también le llaman algunos el monte de Sión. Ahí es donde nuestro Padre, ese lugar escogió Él para los estrados de sus pies. Entonces, por eso, para que nuestras oraciones sean escuchadas, siempre hay que dirigirlas, ¿verdad? Hacia donde nace el sol, que es hacia Jerusalén, del lado del oriente. ¿Sale? Muy bien, miren. Entonces, comentábamos de los acuerdos de paz. Vamos a conocer un poquito de este personaje, ¿verdad? Que hay muchas personas que opinan que él puede ser el anticristo, el antimachía, el checker, el falso, ¿verdad? Hay muchas opiniones ahí que andan en redes sociales. Ciertamente hay información por lo que él está haciendo ahorita, por lo que está gestionando. Él estuvo encargado de los acuerdos de Abraham, como les digo, donde Israel firmó, ¿verdad? Esos acuerdos con los países árabes. ¿Y de quiénes son descendencia los países árabes? Acuérdense que los países árabes descienden de Ismael, el hijo que tuvo Abraham, ¿verdad? Con Agar la egipcia, ¿sale? De ahí depende la descendencia de los árabes. Y nuestro padre sí hizo una promesa con Agar, que le dijo que su hijo iba a ser, ¿verdad? Padre de muchas naciones. ¿Verdad? Que iban a salir 12 príncipes también ahí con Ismael. Entonces, esa es la descendencia, Ismael, ¿sale? Entonces, ¿quién es la descendencia del sionismo ahorita allá en Israel? Del judaísmo, del rabinato, ¿de qué son descendencia ellos? Porque acuérdense que les dije que no son, hay muchos que no son verdaderos yaudín, pero ¿de quiénes son descendencia? Esos que no son yaudín, que se hacen pasar como yaudín y no lo son. Pues son descendencia de Saúl, lo que es el rabinato allá en Israel, que son los que controlan pues el sionismo acá en el Vaticano, en Roma, en Estados Unidos, el sionismo en Estados Unidos son descendencia de Saúl, ¿sale? Pero Esaú hizo una alianza con Ismael y eso lo podemos leer en el capítulo 28 de Berechit, mal llamado Génesis, lo vamos a leer un poquito, ¿no? Para conocer un poquito por qué se están aliando. ¿Por qué firmaron esos acuerdos de Abraham, así le llaman? Porque ciertamente los árabes, ¿verdad? Son descendencia de Abraham. Y también Esaú es descendencia de Abraham, porque Esaú es el hermano mellizo de Jacob, ¿sale? Y por lo tanto también son descendencia de Abraham. Entonces firmaron ese pacto abrámico, ¿verdad? Al que les digo yo que lo gestionó Jares Kurne, ¿sale? Pero en ese pacto
en ese pacto que firmaron, ¿verdad? En esos acuerdos que firmaron Israel y los árabes. Es decir, que firmaron, más bien dicho, los edomitas, porque de ahí los edomitas descienden de Edom. Y Edom es Esaú. Esaú es Edom, ¿verdad? Y por eso se les llama edomitas. ¿Sale? Entonces, ¿por qué hicieron ese acuerdo los edomitas con los árabes? Los edomitas, descendencia de Esaú, con los árabes, descendencia de Ismael, por una alianza que aquí viene, hermanitos y hermanitas. Capítulo 28 de Berechit, mal llamado Génesis. Fíjense bien, pudiéramos leerlo todo, no lo vamos a leer nada más el verso puntual, que es el capítulo 28, verso desde el 8, vamos a leer. 8, 9 y 10. Dice así: y vio asimismo Esaú que las hijas de Kenán parecían mal a Isaac su padre. ¿Sale? Porque Isaac, tanto le dijo a Jacob como a Esaú que no tomaran mujeres cananeas, pues, sino que fueran y buscaran mujeres de la parentela de ellos, de la descendencia de ellos, ¿sale? Así como lo hizo con Isaac, acuérdense, a Isaac le consiguió lo que es Rebeca, ¿verdad? Que era hija de un hermano de Abraham. Igualmente les dijo lo mismo a Esaú y a Jacob, que no tomaran mujeres cananeas, que fueran y tomaran mujeres de la parentela de ellos. ¿Sale? Por eso dice aquí verso 8. Vio asimismo Esaú que las hijas de Kenán parecían mal a Isaac su padre. Y se fue, verso 9, y se fue Esaú a Ismael. Aquí está la alianza, hermanito, hermanito. Se fue Esaú a Ismael y tomó para sí por mujer a Mahalat, hija de Ismael, hijo de Abraham, hermana de Nebaiot, además de sus otras mujeres. Aquí está la alianza, hermanitos, hermanitas, que hizo Esaú, ¿verdad? Con Ismael. Ahora, por qué Esaú le dio la contra a Isaac, siendo que Isaac le dio la orden de que no tomara mujeres cananeas, ¿sale? Que tomara de su parentela, ¿sale? Entonces, ciertamente se casó con hijas de Ismael, pero también se casó con mujeres, tuvo mujeres cananeas, Esaú, ¿sale? Ahora, ¿por qué Esaú buscó a Ismael? Porque Esaú se enojó mucho con Jacob y también con su padre Isaac, porque le quitaron, bueno, no es que le hayan quitado la primogenitura, sino que él la vendió. Él se la vendió a Jacob por un plato de lentejas rojo, ¿sale? Y Edom significa rojo, ¿sale? De ahí viene pues, ¿verdad? El nombre de Edom. Por eso a Esaú se le conoce como Edom, que significa rojo, porque él vendió su primogenitura por un plato de lentejas rojo. Se la vendió a Jacob. Pero cuando ya se iba a dar la bendición por parte de Isaac para el primogénito, pues Jacob se le metió engañando a Isaac, ¿eh? Se le metió Jacob, haciéndose pasar por Esaú, y quien recibió la bendición fue Jacob, como el primogénito. Pero pues todo esto ya estaba escrito, pues, ¿sale? Porque el de la promesa es Jacob, como dice nuestro padre. A Jacob amé, a Esaú aborrecí. Eso lo dice nuestro padre, ¿sale? Entonces, la promesa fue para Jacob, por eso él tomó la primogenitura. Y cuando vino Esaú, ¿verdad? Queriendo tomar la primogenitura, pues Isaac le dijo que ya se la había dado. Y Esaú se enojó muchísimo, que quiso matar. Desde ese entonces hasta la fecha, Esaú ha querido matar al Jacob y a la descendencia de Jacob, hermanito, hermanito. Ese es el pleito que ha habido en toda la historia de la humanidad. Entonces, ¿qué hizo Esaú? Enojado, furioso,
fue y buscó a Ismael, que también estaba enojado y furioso en contra de Isaac. ¿Por qué? Porque él, siendo el primogénito, tampoco tuvo la primogenitura la tuvo Isaac, ¿sale? Y pues lógico que Ismael se enojó, se enfureció, ¿sale? Entonces agarraron odio, pues Ismael agarró odio con Isaac, ¿sale? Por la primogenitura. Y Esaú también agarró odio con Jacob, porque por la primogenitura. Entonces, ¿qué pasó? Esaú se fue a hacer alianza con Ismael. Y esa es la alianza, hermanito, que hay ahorita. Miren, los árabes, como les digo, firmaron el acuerdo con Israel, pero con Israel, con el gobierno sionista de Israel, el gobierno edomita de Israel. Firmaron los acuerdos. Es decir, a final de cuentas, los acuerdos fueron ¿quién? Ismael con Esaú firmaron los acuerdos. No, ahí no entró Jacob. En ese acuerdo no entró Jacob, porque no había descendencia de Jacob ahí. Ahora, imagínense ustedes qué habrán acordado, aparte de todo lo que acordaron ahí, qué habrán platicado, que habían en esas reuniones secretas, qué habrán platicado sobre Jacob. ¿Acaso ustedes no creen que hayan platicado, verdad? O que hayan orquestado algún plan para destruir a Jacob. Por supuesto que sí, porque el odio lo traen desde esas fechas, porque perdieron la primogenitura, pues. Y ese es el odio que han traído ancestralmente, hermanitos, hermanitas, y es el odio que existe hasta la fecha, ¿sale? Entonces, el odio, lógicamente, es de Esaú, es de Esaú e Ismael contra Isaac y contra Jacob, que son los hijos de las promesas. Aleluya. Entonces, los hijos de la promesa, ¿para quiénes actúan? ¿Para quiénes trabajan los hijos de la promesa? ¿A quiénes le trabajan? Si son los de la promesa, pues a nuestro Padre Yahweh. Si son los de la promesa, por la voluntad de nuestro Padre Yahweh, ellos tuvieron la promesa, la primogenitura. ¿Sale? Entonces, ¿a quiénes le trabajan Ismael y Esaú? Que están en contra, que están peleando contra quién? Están peleando, a final de cuentas, ellos le trabajan al adversario, al enemigo, a Satanás, pues, Yahweh le reprende en el nombre de Yahshua. Entonces, Esaú, está lloviendo, no sé si se escuchó el trueno, estuvo fuerte. Aleluya, aleluya, porque es la voz de nuestro Padre Yahweh. Acuérdese que Él viene con voz de trueno y de Yahshua nuestro Mashiach también, con voz de trompeta y voz de trueno. Así que aleluya, aleluya. Entonces, en lo que estaba, Esaú e Ismael le trabajan al adversario, al enemigo, a Satanás, pues Yahweh le reprende en el nombre de Yahshua. ¿Sale? E Isaac y Jacob le trabajan a nuestro Padre Yahweh. Ese es el pleito que ha habido siempre, hermanitos y hermanitas. ¿Sale? Entonces, es un pleito, pues, del bien con el mal, contra el mal. Es un pleito de la luz con la oscuridad. ¿Sale? Aleluya. Entonces, miren, todos esos acuerdos que hicieron, que se llaman los acuerdos de Abraham, lo más seguro que planearon, hermanitos, hermanitas, planearon cómo destruir a Jacob, a la descendencia de Jacob, pues a las 12 tribus. Claro que lo planearon. ¿Vale? Ok, firmaron el acuerdo de Abraham y estuvo detrás de ese acuerdo. El que gestionó ese acuerdo fue Jared Kurner. ¿Vale? Entonces, ese acuerdo, como les digo, de Abraham, lo firmaron a final de cuentas Ismael, que son los árabes, con Esaú, que es el sionismo en Israel, que es el rabinato, que es el judaísmo, porque el judaísmo es una religión. El judaísmo no es el verdadero pueblo de nuestro Padre Yahweh. No vayan a creer eso. El judaísmo es una religión como el catolicismo, como el islam.
Y eso no es de nuestro Padre Yahweh. Nuestro Padre Yahweh tiene un pueblo, no religión, ¿verdad? Entonces, esos acuerdos que firmaron, hermanos y hermanas, ¿por quién fue avalado esos acuerdos? Si lo firmó Ismael y Esaú, los árabes y el sionismo, el gobierno sionista de Israel. Pues por el adversario, por Satanás, hermanitos, hermanitas. Yahweh le reprende en el nombre de Yahshua. ¿Sale? Ellos le trabajan a Satanás. Entonces, ¿qué han de haber planeado ahí, en esas reuniones secretas? ¿Cómo destruir a Jacob? ¿Cómo destruir a la descendencia de Jacob, que son las 12 tribus, que es el pueblo de Israel? ¿Sale? Que es en hebreo Yazaryat, que significa el justo que camina con Yahweh. ¿Sale? Entonces, miren, por eso vamos a conocer un poquito, ahorita vamos a entrar de lleno a la identidad del anticristo, del falso Mashiach. Pero esto es importante que ustedes lo conozcan, este contexto. ¿Sale? Entonces, ¿qué vino ahora? Firmaron otra vez el acuerdo entre Hamás. ¿Quién es Hamás? Otra vez el acuerdo contra el gobierno sionista de Israel. ¿Quién es Hamás, hermanitos, hermanitos? Hamás, fíjense, Hamás es descendencia de Cam. De ahí viene la descendencia de Cam, porque la descendencia de Cam son los filisteos, ¿cómo se llama? Las poblaciones que había, las tribus que había, pues ahí, acuérdense, antes de entrar el pueblo de Israel a la tierra prometida, había ahí unas comunidades, que eran los eteos, los fereceos, los jebuseos, los amorreos, los amonitas, moabitas, los fariseos, etcétera. Había varias comunidades que eran descendencias de Cam. Todas esas comunidades que había eran descendencias de Cam y algunas también descendencia de Jafet, pero la mayoría eran descendencia de Cam. ¿Sale? Y esas poblaciones o esas ciudades que estaban ahí, acuérdense la orden que le dio nuestro padre Yahweh al pueblo de Israel, que las destruyera. Esa fue la orden de nuestro padre, que destruyera todas esas poblaciones para limpiar la tierra, para que pudiera entrar el pueblo de Israel. ¿Sale? Porque nuestro padre quería un pueblo kadosh, un pueblo limpio, que no anduviera en idolatrías, como las idolatrías que tenían esos pueblos, esas comunidades. ¿Sale? Entonces, por eso ordenó destruirlas, pero ¿qué hizo el pueblo de Israel? No las destruyó, y mucho al contrario, se mezclaron con ellas. ¿Sale? Y ahora, ¿quiénes son esas comunidades? Son los que le atacan a Israel. Están Hamas, están en Siria, ¿verdad? Los terroristas, los ISIS, Hezbollah en Líbano, están en Yemen los yemenitas, pues, pero ahí están los chiitas, los sumitas, los hutíes. Todos esos le atacan a Israel porque son descendencias de Cam. Y esas, el mismo pueblo de Israel las dejó vivir, ¿vale? No obedeció la orden de nuestro padre Yahweh al 100%. Sí, sí tomaron posesión, sí destruyeron algunas, pero no al 100%. Entonces los dejaron vivir y ahorita son los que le hacen la guerra a Israel. Porque ese fue el castigo que le dio nuestro padre Yahweh al pueblo de Israel, que les dijo que como no destruyeron todas, ahora esas naciones se iban a convertir en un aguijón para el pueblo de Israel. Cuando el pueblo de Israel caía en desobediencia, abandonaba Torah, se iba tras idolatrías, entonces iban a entrar esas naciones a hacerle guerra y a matar, y a matar mucho pueblo de Israel, mucho pueblo idólatra, ¿sale? Entonces se convirtió en un aguijón. Cuando el pueblo de Israel andaba en transgresiones de Torah, cuando andaba en idolatría, entraban los filisteos, entraban los moabitas, los amonitas, los amorreos,
y le hacían guerra a Israel y le ganaron muchas guerras. ¿Por qué? Por la desobediencia del pueblo de Israel, por la idolatría, por abandonar Torah. Cuando el pueblo volvía a Torah, volvía a andar en la obediencia de Torah, es cuando el pueblo les ganaba a ellos y duraban muchos años, ¿verdad? De paz, muchos años de shalom. Pero Israel caía nuevamente en desobediencia y otra vez lo atacaban, ¿verdad? Y, y les mataban mucha gente hasta que volvían otra vez a Torah, ¿sale? Nuestro Padre, ¿verdad? Los ayudaba, siempre lo ha ayudado al pueblo de Israel, ¿sale? Entonces, ellos son jamás son descendencia de Cam, son terroristas, ¿sale? Entonces, hubo una aparente acuerdo de paz entre el gobierno sionista de Israel, que es el mismo que jamás, porque acuérdense, mire, el, el acuerdo que hicieron con Abraham son los árabes. Los árabes son los que proveen todo el recurso, o la mayoría del recurso, el 80% o más del 50%, vamos a decirlo, ¿no? Para no exagerar. Los árabes les proveen a ellos más del 50%, ¿verdad? Del dinero a esos terroristas para armarse, ¿verdad? Para prepararse para la guerra. ¿Contra quién creen que van a guerrear? Contra Israel, contra el pueblo, verdadero pueblo de Israel. Hermanitos, hermanitas. Entonces, jamás, jamás, el grupo terrorista jamás, ISIS, Hezbollah, los chiitas, sumitas, los hititas, son descendencia de Cam. Están en alianza también, ¿verdad? Están en alianza con los árabes, porque los árabes son los que le proveen el dinero, les proveen el recurso. Y acuérdense que Cam, es que todo este odio viene ancestrales, desde tiempos ancestrales, hermanito, desde Noé. ¿Qué hizo Cam? Acuérdense. Cam cometió una abominación con su papá Noé. Y nuestro padre lo maldijo a Cam. Entonces, Cam, lógicamente que agarró odio contra Sem, porque Sem era el de la promesa. ¿Sale? Porque el pacto de nuestro padre Yahweh viene a través de Sem. Hay un pacto que se llama sempiterno, porque viene hacia la descendencia de Sem. No con Cam ni con Jafet. Ojo, para ellos no hay promesas, ¿sale? Salvo que ellos se quieran injertar, ¿verdad? Al pueblo de Israel. Entonces sí se harán ellos acreedores, ¿verdad? O tendrán derecho a las promesas. Pero las promesas vienen por medio de Sem. Por eso hay un pacto que se llama sempiterno, ¿verdad? Y viene a través de Sem. ¿Sale? Entonces, supuestamente este acuerdo de paz lo logró otra vez, ¿quién quieren? Jared Kurner. Jared Kurner estuvo detrás, estuvo gestionando este acuerdo de paz. ¿Sale? Entonces, ¿qué pasa? Le están dando todos los méritos a Jared Kurner. Y Jared Kurner, según, según ahorita ya en Israel, reúne él todos los requisitos para hacer su Mashiach. ¿Sale? Que nosotros sabemos que va a ser su falso Mashiach, su anticristo, pues. Pero para ellos no. Para ellos Jared Kurner lo quieren mucho y reúne los requisitos para hacer su Mashiach. Y ellos estarían felices de que Jared Kurner fuera su Mashiach. Ellos estarían felices, hermanitos, hermanitas. El falso pueblo yaudín. Ojo, el falso pueblo yaudín, no los verdaderos yaudín. Porque el verdadero yaudín, por supuesto que sabe que es un falso. Porque ellos saben que el verdadero Mashiach es Yahshua, nuestro Mashiach. ¿Sale? Bien. Entonces, este acuerdo que firmaron de paz
¿va? De paz, digo entre comillas, ¿no? En realidad, hermanitos, hermanitas, lo que Donald Trump quiso es salvar a los terroristas de Hamas, porque los terroristas de Hamas iban a ser inminentemente derrotados, iban a ser inminentemente desterrados totalmente por el ejército de Israel. Pero ¿qué hizo Trump? Paró la guerra, ¿verdad? Por supuesto que aceptó Netanyahu, porque Netanyahu es de los mismos, es de los mismos. Se lo aceptó Netanyahu, aceptó el acuerdo de paz, ¿verdad? ¿Para qué? Para no destruir completamente jamás. ¿Y qué va a pasar? Miren, en el acuerdo de paz se van a entregar los rehenes. Jamás va a entregar los rehenes que quedan vivos a Israel. Son poquitos, 20, 25 creo, porque los demás ya murieron, ¿verdad? Y Israel va a entregar los rehenes de Hamás, los que atacaron a Israel el 7 de octubre del 23. Israel les va a entregar a esos terroristas y a cambio de que Hamás les entregue, ¿verdad? A, a los que tienen ellos ahí detenidos de Israel. Entonces, que en realidad, ¿qué trae este pacto de paz? ¿Qué trae? Pues van a volver a fortalecer otra vez Hamás, ¿verdad? Trayéndole a todos los que le tomaron preso y lo van a hacer fuerte. Los árabes le van a dar dinero, ¿verdad? También Estados Unidos le proporciona dinero. El mismo Israel, el mismo Netanyahu le proporcionó dinero a Hamás, hermanitos, hermanitas. Eso es inconcebible, pues. Entonces, ¿cómo nos quieren engañar si por un lado le está dando dinero a Hamás Netanyahu y por otro, según lo está combatiendo? Eso es mentira. Lo que está haciendo Netanyahu es combatiendo, pero al pueblo, al verdadero pueblo de Israel, que está en Palestina, que está en Gaza, hermanitos, hermanitas. Ese es el propósito. Eso son las reuniones secretas que tienen Netanyahu con los árabes. El Vaticano, fíjense, el Papa Francisco andaba muy, muy agarradito de la mano con los rabinos allá en Israel y con los árabes. Hay una alianza, hermanitos, hermanitas. Hay una alianza entre los árabes, el judaísmo, que es el sionismo, el rabinato allá en Israel, y el Vaticano, que son los papas, que es Roma. Hicieron alianza. ¿Para qué creen la alianza? ¿Para qué? Para acabar con el verdadero pueblo de nuestro padre Yahweh, la descendencia de Jacob, pues, en las 12 tribus de Israel. Esos son los acuerdos que ellos hacen para destruir al verdadero pueblo de nuestro padre Yahweh. Entonces, este acuerdo de paz, que está detrás de este acuerdo de paz, Jared Kushner, ¿sale? Sí, para Hamas fue una paz, porque les van a devolver a sus terroristas y el grupo se va a fortalecer, ¿verdad? Lo van a volver a armar, lo van a volver a fortalecer. ¿Para qué? Para atacar otra vez a Israel, para atacar al verdadero pueblo de Israel, para matar al verdadero Yaudín, no al falso, porque al falso no le hacen nada, al verdadero Yaudín. Eso es lo que quieren, hermanitos y hermanitas. Y detrás, como les digo, de todo esto está este personaje que se llama Jared Kushner. No podemos asegurar que él sea el anticristo o el falso Mashiach, ¿verdad? Pero lo que sí, como él ha estado detrás de estos acuerdos de paz, ¿verdad? Pues ahí se puede decir, ¿verdad? Que hay elementos, ¿verdad? Para presumir o para pensar que puede ser el probable, que tiene probabilidades, pues hay alguna probabilidad de que él sea el anticristo, ¿verdad? O el falso Mashiach. Sí hay para pensar, pero no lo podemos asegurar, nadie lo podemos asegurar, ¿sale? Vamos a ir, por eso hay que estar atento a todas las noticias,
todos los eventos que vayan sucediendo y conforme van a ir sucediendo los eventos, acuérdense, también este acuerdo de paz entre Hamás e Israel, aquí también lleva un trasfondo, aparte de lo que les dije yo de rescatar Hamás a sus terroristas y fortalecerlo más al terrorismo, al grupo Hamás, también lleva un trasfondo, hermanito, hermanita. Acuérdense que se tiene que construir el tercer templo, ¿sale? Porque como lo dice en segunda de Tesalónica, de Tesalonicense capítulo 2, ¿verdad? El anticristo o el falso Mashiach se sentará en el lugar Kadosh, haciéndose pasar por Yahshua nuestro Mashiach, ¿sale? Entonces, para que eso suceda, para que él se pueda sentar, ¿verdad? En el lugar Kadosh de nuestro Padre Yahweh, tienen que construir el templo, ¿sale? Esa es la gran señal, hermanito, hermanito. Entonces, este acuerdo de paz entre los árabes e Israel, ¿sale? Este acuerdo de paz, ellos van a conseguir, ¿verdad? Que se construya el templo. Quizás no creo que vayan a destruir la mezquita que ellos tienen ahí, la mezquita de Al-Aqsa o el domo dorado, el domo de la roca que le llaman la cúpula dorada. ¿Verdad? No creo, porque es un lugar sagrado para los árabes. No creo que la vayan a destruir, la verdad. Pero lo que sí creo yo que va a pasar es que le den chance, ¿verdad? Que el templo lo construyan a un ladito, a un ladito de la cúpula dorada y de la mezquita de Al-Aqsa que tienen los árabes ahí, ¿sale? Eso sí creo que va a pasar. Por eso también hay un acuerdo de paz, hay un convenio entre los árabes e Israel, porque también es la manera en que tienen que actuar, ¿verdad? Tienen que negociar, conveniar para que Israel pueda construir el templo. Porque si no construyen el templo, pues no hay anticristo, no hay antimachía. O sea, no hay el machía de ellos, pues, con el que quieren engañar al pueblo de Israel. ¿Sale? Entonces, esto tiene que suceder. Por eso también esta paz, entre comillas, lleva un trasfondo. ¿Sale? Que, que se construya, ¿verdad? Lógicamente que para esto tiene que haber, tienen que decir que hay paz, ¿no? Que hay paz, que hay buena comunicación, hay buena armonía con los árabes, ¿verdad? Hay buena armonía del gobierno sionista de Israel, ¿verdad? Eh, tienen que vender, ¿verdad? Tienen que vender una falsa paz, un falso amor, por decir así, entre, entre el sionismo, entre el judaísmo, pues, y el islam, que son los árabes. Tienen que vender un falso amor. ¿Para qué? Para que puedan construir, Israel pueda tener el templo. ¿Sale? Y poder sentar ahí al falso Mashiach. Y sabemos que el falso Mashiach, ¿sale? Sabemos que ese Mashiach, pues claro que estará en contra de Israel, porque el acuerdo que hizo con los árabes, el acuerdo que se le llamó los acuerdos de Abraham, pues ahí no está metido Jacob, el verdadero pueblo de Israel no está metido. Es un convenio que hicieron ellos, los árabes, lo vuelvo a repetir, Ismael, con el gobierno sionista de Israel, con el rabinato, con el judaísmo de Israel, que es Edom, que es Esaú. Ellos lo hicieron el convenio. ¿Sale? Ahí no está metido Jacob, no está metido, hermanito, hermanita. ¿Por qué? Porque al que quieren destruir es a Jacob, a las 12 tribus de Israel. Entonces, ¿quieren engañarlo? ¿Quieren engañar? Por supuesto que sí, miren. Miren, vean el plan maquiavélico que está planeando el sionismo, que es la élite mundial. Pues cuando yo diga élite mundial, estoy hablando del sionismo, estoy hablando de los Illuminati, estoy hablando de los jesuitas, estoy hablando de la masonería. Todas esas sociedades secretas, como los reptilianos, los dragonianos, ¿verdad? Todos ellos son parte de la élite mundial, son parte del plan maquiavélico que ya sabemos que viene del adversario de Satanás, pues,
Yahweh le reprende en el nombre de Yahshua. ¿Para qué? Para destruir al verdadero pueblo de Israel, es decir, para destruir al pueblo de nuestro Padre Yahweh, hermanitos y hermanitas. ¿Vale? Ese es el verdadero plan que tiene Satanás. Entonces, ¿cómo lo quiere hacer? Va a haber una paz, van a construir el templo, van a nombrar al falso Mesías, que para ellos, lógicamente, no es falso, ¿no? Ellos lo van a vender como el verdadero Mesías. ¿Para qué, hermano? Hermanitas. Para juntar a todo el pueblo de Israel. Van a engañar a muchos. Hasta, inclusive, como dice la Escritura, hasta los escogidos. Si no, hasta los escogidos pueden ser engañados. Hasta el pueblo escogido. ¿Por qué? Miren, ¿qué va a pasar en Israel? Van a hacer el templo, van a nombrar al falso Mashiach y van a empezar otra vez los sacrificios de los animalitos, ¿verdad? Y acuérdense que en las Moed solemnes, mal llamadas fiestas, ¿verdad? De nuestro Padre Yahweh, que están en Levítico 23, hay tres ocasiones en que nuestro Padre le pide al pueblo que suban todos a adorar a nuestro Padre Yahweh allá en Israel. ¿Sale? 3 veces al año, en el primer mes de Aviv, que se celebran 3 Moed solemnes, ¿verdad? Que es Pesach, Masá sin levadura y primicias, se celebran en el primer mes del año, que es conocido como el mes de Aviv. ¿Sale? Y ahí todo Israel tiene que subir allá, tiene que ir al templo a adorar a nuestro Padre Yahweh. Entonces, hay otra moed solemne también, que es en Shavuot, ¿verdad? Algunos le llaman, nuestro hermano cristiano, Pentecostés, o nosotros que le llamamos el conteo del Homer, que también tiene que subir a adorar a nuestro Padre, tienen que subir al templo a dejar su ofrenda, ¿sale? Y la última es en la moed mal llamada fiesta de cabañas. También todo el pueblo tiene que subir a Israel. Entonces, miren, lo que quieren, este plan maquiavélico, satánico, pues claro, porque viene de Satán este plan. Quieren juntar a todo el pueblo de Israel allá en Israel. Allá les van a dar facilidades, hermanitos, hermanitas, para que tú vivas, te vayas a Israel. Te van a dar a lo mejor trabajo con buenos sueldos, te van a facilitar una vivienda, un territorio, un terreno. Te van a dar muchas facilidades para que te vayas a Israel. Porque ¿qué quieren hacer ellos? Quieren juntar a todo el pueblo de Israel, a toda la descendencia de Jacob, a todas las 12 tribus, pues, y entonces, ya que esté todo allá, atacarlos, hermanitos, hermanitas. Ese es el plan maquiavélico. ¿Por qué? Porque es más, está en las mismas escrituras, en Zacarías 14. Ahí está que irán todas las naciones del mundo a atacar a Israel. Pero, ¿qué creen? Lógicamente que Israel, las 12 tribus, la descendencia de Jacob, contamos con la ayuda de nuestro Padre Yahweh y de Yahshua, nuestro Mashiach. Entonces, todas las naciones, en ese plan maquiavélico que trae la élite que le trabaja a Satanás, es juntar, porque para ellos es más difícil ir a perseguir, ¿verdad?, por el mundo a toda la descendencia de Jacob, a las 12 tribus. Entonces, ellos prefieren tener a la mayoría, ¿verdad?, allá en Israel y ahí atacarlos, para allá matarlos, ¿sale? Y ya en la dispersión, bueno, pues ya el que ande disperso en las demás naciones, bueno, pues van a ir, también lo van a perseguir, ¿sale? Entonces, ese es el plan y así está escrito, así está en las escrituras, que todas las naciones irán a atacar a Israel. Pero ahí, lógicamente, ¿verdad? Ya estamos hablando, a esa guerra se le va a conocer como la guerra del Armageddon, mal llamado Armagedón, ¿vale? Donde todas las naciones irán a atacar a Israel. Por eso el río Éufrates se va a secar para darle paso al ejército que va a atacar a Israel. Es una de las señales también, el río Éufrates, ¿vale? Es otra de las señales. Entonces, bueno, ya habiéndole dicho, platicado este contexto, ¿verdad? Ahora vamos a ver, ¿verdad? De dónde viene el anticristo o el falso Mashiach. Vamos a leer por qué creemos nosotros. Fíjense bien, nosotros creemos
que el falso Mashiach, el anticristo, viene de la tribu de Dan, ¿sale? Viene de la tribu de Dan y ahorita lo vamos a ver por qué. Vamos a leer las escrituras, miren. Vamos a iniciar con Berechit, mal llamado Génesis, capítulo 29. Capítulo 29. Ahí vamos a empezar. Perdón, capítulo 49. Capítulo 49, verso, verso 16 y 17. Y dice así, vean ustedes. ¿Por qué decimos nosotros que el anticristo, que el falso Mashiach, viene de la tribu de Dan? Dice así, Dan juzgará a su pueblo como una de las tribus de Israel. Aleluya. Tomen nota de esto, ¿eh? Dan juzgará a su pueblo como una de las tribus de Israel. Verso 17 dice, será Dan, fíjese bien, pongan mucha atención, será Dan serpiente junto al camino. Será Dan serpiente junto al camino. Víbora, fíjense bien, víbora junto a la senda, que muerde los talones del caballo y hace caer hacia atrás al jinete. Que muerde los talones del caballo y hace caer hacia atrás al jinete. Hace caer al jinete. Aleluya. Ven, ¿acaso el anticristo, el antimachía, no va a ser piedra de tropiezo para muchos? Claro que sí, va a hacer caer a muchos, hermanitos, hermanitas. Porque muchos le van a creer. Muchos van a creer en él. Por esa falsa paz, por esa falsa seguridad, falsa tranquilidad, falsa prosperidad que va a traer al mundo. Todo esto engloba, hay un plan de que también están trabajando esta élite sobre la prosperidad. También lo vamos a comentar aquí. Bueno, entonces, Dan, ¿por qué dice que Dan dice será como serpiente junto al camino? Víbora junto a la senda. Será víbora, será serpiente. ¿Quién es la serpiente? La serpiente representa a Satanás. Satanás es la serpiente y lo vamos a leer en Berechit, mal llamado Génesis, capítulo 3, verso 14 y 15. Lo vamos a ver, hermanito, hermanita. 3, verso 3, perdón, capítulo 3, verso 14 y 15. Vean lo que dice. 14 y 15 dice, y Yahweh, nuestro Elohim, dijo a la serpiente, por cuanto esto hiciste, acuérdense que la serpiente fue la que hizo pecar a Eva, y Eva hizo pecar a Adán, ¿sale? Por eso le dice nuestro Padre. Y ahora, Yahweh, nuestro Elohim, dijo a la serpiente, por cuanto esto hiciste, maldita serás entre todas las bestias y entre todos los animales del campo. Sobre tu pecho andarás y polvo comerás todos los días de tu vida. Y pondré enemistad, verso 15, y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente, la simiente de la serpiente y la simiente de la mujer. Aleluya. Entonces, ¿quién es la sirviente? Es Satanás. ¿A quién le va a trabajar Dan? ¿A quién le va a trabajar la tribu de Dan? A Satanás, hermanitos, hermanitas. La tribu de Dan le va a trabajar a Satanás. Porque, y aquí dice nuestro Padre que pondrá enemistad, fíjense bien, pondrá enemistad entre la serpiente de la mujer. ¿Quién es la serpiente de la, perdón, quién es la simiente de la mujer? Pues somos las 12 tribus. Somos, ¿verdad? El pueblo de nuestro Padre Yahweh, el pueblo escogido de nuestro Padre Yahweh, que somos las 12 tribus de Israel. Esa es la simiente de la mujer. ¿Y quién es la simiente de la serpiente? Pues los que están en contra, los que le trabajan a Satanás, son la simiente de la serpiente. Entonces, si Dan le va a trabajar a Satanás, pues va a ser simiente de la serpiente. Dan, hermanitos, hermanitas. Entonces, miren, también
para comprobar que a la serpiente es Satanás, lo vamos a leer en Apocalipsis también, capítulo 20, verso 2. Fíjense lo que dice aquí. Dice, y prendió al dragón, la serpiente antigua, que es el diablo. Aleluya, la serpiente antigua es el diablo. Yahweh le reprende en el nombre de Yahshua. Es el diablo y Satanás, dice, y lo ataron por 1000 años. Esto es para comprobar nada más, ¿verdad? Que la serpiente es Satanás. Por eso cuando dice aquí que Dan, dice Dan, será Dan serpiente junto al camino, víbora junto a la senda, porque Satanás aparecerá, ¿verdad? Y hará caer a muchos hermanos Yaudín, a mucho pueblo de Israel, a mucho pueblo de las 12 tribus, hermanitos, hermanitas. ¿Causa a quién? Causa a ese falso Mashiach, causa a ese anticristo, hermanitos, hermanitas. Por eso creemos que viene de la descendencia de Dan. Ahora, vamos a continuar leyendo, por ejemplo, ahora en Josué, mal llamado Josué, ¿no? Su nombre es Yahoshua. En Yahoshua, capítulo 19, vamos a ir a Yahoshua, capítulo 19, y luego vamos a ir a los jueces, al libro de los jueces. Yahoshua, capítulo 19, vamos a ver, 19, verso 40 al 47. Dice así, 40 al 47 dice. Aquí vamos a demostrar, ¿verdad? ¿Por qué Dan, ¿verdad? Escogió el mal camino. ¿Por qué escogió el camino del mal, pues? ¿Por qué escogió el camino de Satanás? Fíjense, la tribu de Dan fue una de las tribus que no recibió la heredad de la tierra. ¿Por qué? Bueno, sí se posesionaron, ¿no? Y ahorita lo vamos a leer. Pero fueron echados por los amorreos, ¿sale? De la tierra que les había tocado a ellos. Entonces, al final de cuentas, no tuvieron posesión. Al final de cuentas, les tuvieron que tomar una parte de Judá, ¿verdad? Una parte de tierra de Judá para tomarla como posesión, para poder ellos asentarse ahí. Y a esa tierra le llamaron ellos la ciudad de Dan. Ahorita lo vamos a leer, ¿sale? Y dice así, miren, vamos a leer esto. Yo creo que sí nos alcanza en este audio, cuando menos, leer lo que es Yahoshua del 40 al 47, dice, capítulo 19. La séptima suerte correspondió a la tribu de los hijos de Dan, conforme a las familias. Aquí está la suerte que se estaban repartiendo la tierra, dice. Y fue el territorio de su heredad, Sora, Estaol, Irsemes, Salabim, Ajalón, Yetla, Elón, Timat, Ecrón, Elteque, Gibetón, Baalat, Yehud, Beneberac, Gad Rimón, Mejarcón, perdón, y Racón, con el territorio que está delante de Jope. Dice, y les faltó territorio a los hijos de Dan, y subieron los hijos de Dan y combatieron a Lesem, y tomándola la hirieron a filo de espada, y tomaron posesión de ella, y habitaron en ella, y llamaron a Lesem Dan, del nombre de Dan de su padre. ¿Sale? Le llamaron Dan. ¿Sale? Que es una parte que tomaron aquí, pero hay otra parte que tomaron también. ¿Sale? Entonces, vamos a ver si nos alcanza todavía Yahoshua. Perdón, a Jueces. Jueces capítulo 1. En Jueces capítulo 1, verso 34. Aquí es donde se le reparte la tierra a Dan. ¿Sale? Pero ahorita vamos a ver por qué la perdieron. Capítulo 1, verso 34 dice así. Los amorreos acosaron a los hijos de Dan hasta el monte, los echaron fuera de la tierra y los llevaron hacia el monte. ¿Sale? Y no los dejaron descender a los llanos, ya no los dejaron descender a los llanos. Ya los amorreos se apoderaron del territorio de Dan. ¿Sale? Se apoderaron del territorio de Dan.
Entonces, como ven, Dan ha sido una tribu que han dado de allá para acá, ¿verdad? Sin, vaya, sin rumbo fijo, ¿verdad? Entonces, vamos a leer ahora en lo que es el capítulo 18. No lo tengo aquí anotado, ¿por qué no lo anoté? A ver, déjenme ver. El capítulo en Jueces 1:31. Bueno, vamos a leer ahora lo que es Daniel, ¿sale? Pero ya no sé si nos vaya a alcanzar el tiempo. Vamos a leer Daniel. Yo creo que sí, vamos a terminar con Daniel. En el libro de Daniel, capítulo 11, ¿sale? Para ver, a ver si nos alcanza, ¿eh? Si no, con esto vamos a iniciar en el siguiente audio, ¿verdad? Pero sí me faltó el de Jueces, capítulo 18, hermanitos, hermanitas. Miren, Jueces, lo que pasa aquí yo creo que no lo anoté, pero capítulo 18 lo vamos a leer. Ya no nos va a alcanzar probablemente el tiempo. Con esto vamos a iniciar, ¿verdad? En el próximo audio, pero es importante el capítulo 18 de Jueces. Vamos a leer una parte, ¿no? Y con esto vamos a iniciar en el próximo audio video. Dice, capítulo 18, verso 1. En aquellos días no había rey en Israel, y en aquellos días la tribu de Dan, fíjense bien, la tribu de Dan buscaba posesión para sí, donde habitar, porque hasta entonces no había tenido posesión entre las tribus de Israel, porque los amorreos los habían echado fuera, y andaba, era una tribu errante, la tribu de Dan, hermanitos, hermanita. Entonces dice, fueron, en el verso 12, dice, fueron y acamparon en Kiriat Jearim, o sea, en Judá, en tierra de Judá, por lo cual llamaron aquel lugar el campamento de Dan hasta el día de hoy. Está al occidente de Kiriat Jearim. Ahí ellos tuvieron que, fíjense, tuvieron que tomar parte de la tierra de Judá, que pertenecía a la tribu de Judá, para sentarse ellos ahí y le llamaron el campamento de Dan hasta la fecha. ¿Sale? Dice, pero voy a leer otra parte donde ellos tomaron también otra tierra, así como tomaron aquí la tierra de Judá y le llamaron el campamento de Dan, así también en el verso 28, fíjense bien. Dice, y no hubo quien los defendiese, porque estaban lejos de Sidón. Ahí todos ellos atacaron una ciudad tranquila, la tribu de Dan, fueron y pelearon, ¿verdad? Y tomaron una ciudad que se llamaba Lais. Entonces, desde el verso 27 dice, y ellos llevando las cosas que había hecho Micaía juntamente con él, Cohen que tenía, llegaron a Lais, al pueblo tranquilo y confiado, y los hicieron a filo de espada y quemaron la ciudad. O sea, la tomaron la ciudad de Lais, ¿sale? Y dice, y no hubo quien los defendiese, porque estaban lejos de Sidón, y no tenían negocios con nadie. Y la ciudad estaba en el valle que hay junto al Bet Rehom. Luego reedificaron la ciudad y habitaron en ella los hijos de Dan. Y llamaron el nombre de aquella ciudad Dan, conforme al nombre de Dan su padre, hijo de Israel, bien que antes se llamaba la ciudad de Lais, ¿verdad? Para que vean. Entonces ya tenían aquí, tomaron en Judá, le tomaron un territorio y le llamaron el campamento de Dan. Pero tomaron también la ciudad de Lais, ¿sale? La tomaron a espada, ¿verdad? Y le llamaron la ciudad de Dan, ¿sale? Ya no nos va a alcanzar el tiempo, pero en el siguiente audio video, vamos a ver qué pasó en esa ciudad de Dan, hermanitos, hermanitas. ¿Qué pasó con esta tribu de Dan? ¿Sale? ¿Por qué anduvo errante? ¿Y por qué escogió el mal camino? En el próximo audio video vamos a leer, ¿verdad? Vamos a leer que esta tribu de Dan, en la ciudad de Dan, se instaló uno de los becerros de oro que adoraron las 10 tribus de Israel.
¿Sale? Las 10 tribus de Israel que se dividieron, acuérdense, las 10 tribus se fueron con Jacrobeam, mal llamado Jeroboam, y 2 tribus quedaron con Roboam, el hijo de Salomón. ¿Sale? Y estas 10 tribus, acuérdense, Jacrobeam, mal llamado Jeroboam, ya no quiso subir a Jerusalén, a Jerusalén, a celebrar las Moed, las fiestas, pues, porque tenía miedo de que Roboam, ¿verdad? Lo matara a él y tomara las 10 tribus, pues, y volvieran otra vez las 10 tribus con Roboam. Por eso, ¿qué hizo? Se alejó Jacrobeam, ¿verdad? Jeroboam se alejó. ¿Y qué hizo? Puso dos becerros de oro, uno en la ciudad de Betel y otro en la ciudad de Dan. Y ahí adoraban becerros de oro con sacerdotes que ellos mismos pusieron. Ay, hermanos, hermanas. Por eso fueron desechados de su tierra por tanta idolatría, por tanta abominación. Pero uno de esos becerros estaba en la ciudad de Dan. Aleluya. ¿Por qué Dan se fue por el camino del mal? Por el camino de la oscuridad. ¿Por qué se desvió Dan? Hermanitos, hermanitas, la tribu de Dan. Vamos a continuar en el siguiente audio video porque hay mucho que conocer de la tribu de Dan para conocer al verdadero anticristo o al verdadero falso Mashiach. ¿Sale? Bueno, por lo pronto, aquí llegamos al final de este primer audio video. Que nuestro Padre nos guarde y nos bendiga siempre, que incline su rostro y lo haga resplandecer para con todo su pueblo escogido y nos llene de muchas bendiciones y de mucha shalom, y nos llene de la Rúa Yacodé y su Rúa Kadosh, y llene de luz nuestras vidas, nuestros caminos, nuestros hogares, nuestras familias, y nos provea de mucha emuná y mucha fortaleza en el nombre precioso y poderoso de Yahshua nuestro Mashiach. Amén de amén. Ok, familia, nos estaremos viendo pues en el próximo, en un segundo audio video, continuando con este tema tan interesante, tan importante conocerlo en estos tiempos que estamos viviendo, hermanito, hermanita. ¿Sale? Entonces nos vemos en el segundo audio video. Shalom, shalom para todos. Shalom, shalom para todos.